Buenos días, jóvenes. Bienvenidos nuevamente a esta clase de los lunes. Vamos a hacer como ya está programado el día de hoy en el curso de geometría, el tema de los triángulos, ¿no? Ya hemos desarrollado el primer tema, que es el de segmentos. La abertura de dos segmentos generaba un ángulo, y ahora la reunión de tres segmentos va a generar pues, un triángulo, ¿no? Ese es el concepto que vamos a desarrollar hoy, y vamos a trabajar, ya todos tienen la pizarra, la práctica que vamos a desarrollar. La parte teórica lo vamos a hacer directamente como ustedes están viendo, y los problemas ya lo desarrollamos en pizarra, ¿no? La pizarra electrónica. Muy bien. Antes de comenzar, si tuvieran alguna duda, todos están bien. A ver si alguien puede participar. Nada, profe, todo bien, siga nomás. Bien, vamos a comenzar entonces. A ver, el tema de hoy, entonces ya comenzamos las clases formalmente. Vamos a hacerlo despacio porque tienen que copiar también. No se olviden que el protocolo de estudio de la parte de matemáticas es la siguiente. Profesor. Sí, dime. Buenos días. ¿Eso vamos a copiar? Sí, pero primero le voy a explicar, luego le voy a dar tiempo para que ustedes copien, ¿no? Punto por punto. Tiene que estar claro el concepto teórico para que puedan ustedes aplicar eso a la hora de desarrollar la tarea, ¿ya? Bien, entonces comenzamos. Bien, el tema es triángulos, ¿no? Y comenzamos con el tema de la definición de qué es un triángulo, ¿no? Vamos acá voy a estar señalando con el puntero, con el lapicito, ¿no? Definición. Ya dice, es la figura formada por la intersección de tres rectas, ¿no? Por la intersección de tres rectas, ¿no? Ahí está la figura. Un triángulo tiene... Ya, a ver, le doy la mano al que... ¿Alguien que quiere preguntar? A ver, dime, Said. Están dibujando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta, profe, Yair? no. Ya, muy bien. Entonces, decía que un triángulo está formado por la intersección de tres rectas. Dime, Gayer. Diga, profe. Ha levantado tu manito. Siga, profe. Quiero saber si ya tienes alguna pregunta, porque has levantado tu manito. No, profe, está que decir que siga nomás la clase. Ya, muy bien. Entonces, a ver, ¿cuáles son los elementos de todo triángulo? Miren, en este caso tenemos, voy a señalar también, ojo acá, este punto A se llama vértice A del triángulo, ¿no? Este punto B es el vértice B. Este punto C es el vértice. O sea que todo triángulo tiene tres vértices, A, B, C, ¿no? También tiene tres lados, que ustedes están viendo acá, el lado AB, el lado BC y el lado C, que lo voy a señalar acá, el lado AB, ¿no? El lado AB, el lado BC y el lado AC, ¿no? ¿Sí o no? A ver, el lado AB, el lado BC, el lado BC y el lado CA. Entonces, hasta ahorita tenemos ahí
tres elementos, tres lados, tres vértices. Y también tiene tres ángulos, como usted lo puede señalar. Voy a marcarlos acá. Tenemos acá el ángulo alfa, yo lo estoy remarcando, el ángulo beta y el ángulo teta. Entonces, en conclusión, acá en elementos tenemos, todo triángulo tiene tres vértices, A, B, C, tiene tres lados, AB, BC y CA. Y tiene tres ángulos interiores, se llaman esto, ¿no? A, alfa, beta y teta. Hay una propiedad que es fundamental en geometría, ¿no? Dice, la suma de los ángulos de todo triángulo es 180 grados. Ya, ahí está la fórmula. Miren, al sumar el ángulo alfa más el ángulo beta y más el ángulo teta, que son ángulos interiores del triángulo, ¿cuánto debe ser la suma? Acá está la fórmula, 180 grados. ¿Ya? Ya, entonces, ahí ustedes tienen que copiar eso. ¿Cuál es la función de copiar? La función de copiar es la de memorizar los conceptos. ¿Ya? Es la función de memorizar los conceptos. ¿Ya? A ver, le doy un minuto para el copy, ¿ya? Pero ni siquiera como se me dice tan cara. En un minuto discrepo, copia, tío. Buenos días, profesor. Buenos días, todavía no avanzo. Estoy procesando información. Ahí voy a subir, voy a junto como hasta como ratón, ¿no? Entonces, ¿cómo subo? ¿Qué pasó, profe? Ya, estoy avanzando. ¿Está bien? Continuamos entonces con la clase. Ahora vamos a entrar en lo que es la clasificación de los triángulos. ¿Ya? Clasificación de los triángulos. Como ustedes ven ahí, la clasificación de los triángulos se dan atendiendo a los lados que tienen, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos primera clasificación, por sus lados, ¿no? Primer triángulo se llama equilátero. La palabra equilátero proviene de dos términos. Equi, que significa igual, y látero, que viene de lado, igual lado. O sea, un triángulo equilátero significa igual lado. Entonces, un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales, ¿no? O sea que acá el lado AB, ¿no? El lado BC y el lado CA, los tres son iguales. Acá lo estamos llamando AB igual BC igual AC. Y eso se simboliza mediante estas tres barritas, estas dos barritas que colocamos encima de los lados, ¿no? Mira, acá hay una barrita, dos barritas, perdón, en el lado AB, ¿no? Dos barritas en el lado BC y dos barritas en el lado AC. Eso simboliza que son iguales los tres lados. Además de ello, en un triángulo equilátero es importante este concepto.
los ángulos interiores son iguales, ¿no? Acá es 60, 60 y 60, ¿no? Todos los tres ángulos del triángulo son iguales. Y como les decía en teorema anterior, la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre debe ser 180. Como acá los tres ángulos son iguales, entonces lógicamente cada uno vale 60, 60, 60, ¿ya? Después tenemos B, triángulo isósceles, ¿no? Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, solamente dos. Entonces, bajando a la figura, el triángulo ABC se caracteriza porque solamente el lado AB y el lado BC son iguales. O sea, solamente dos lados son iguales. ¿Ya? Entonces, el tercer lado ya no tiene las dos rayitas, ¿ven? Solamente todos lados son iguales, acá no hay rayita, ¿no? Por lo tanto, este lado es desigual. AC es diferente al lado AB y el lado BC, ¿no? Y un concepto muy importante, jóvenes. Ustedes notan que alfa se opone a este lado y alfa también se opone al otro lado igual. Entonces, los dos ángulos que se oponen a lados iguales son iguales también. No sé si me he explicado bien. Miren, AB es igual a BC, ¿cierto? ¿No? AB es igual a BC. Los ángulos que se oponen a cada lado también son iguales, ¿no? Al lado AB se le opone el lado alfa. Al lado AB se le opone el ángulo alfa. Al lado BC, que es igual al otro, también se le opone alfa. Eso lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto. En todo triángulo isósceles, a lados iguales se le opone ángulos iguales, ¿ya? Muy bien. Sigamos al tercer caso. El triángulo escaleno tiene sus tres lados diferentes, miren, ¿eh? Entonces, este lado AB es diferente al lado BC y es diferente al lado AC, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la clasificación. Por su lado, los triángulos se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. Equilátero, sus tres lados son iguales, isósceles, sus dos lados son iguales, en el escaleno, los tres lados son iguales, ¿ya? Copien hasta ahí, son 4 quitos. Copien ahí, le doy un minutito para que vaya copiando, tranquilo. 2 minutitos será porque son 3 figuras, ¿ya? Háganlo con tranquilidad porque la geometría se hace con su reglita. Copien. Y cuando ustedes están copiando, están grabando en su mente la clase. Por eso es importante copiar. Aquel que dice que después lo ve o no, pues no se le graban los conceptos, ¿no? Lo que se escribe se graben los conceptos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me consultan, porque ustedes saben que están en clases y obviamente tienen que hacer consultas, pero si no las tienen, está claro, no hay ningún problema. Bueno, la teoría no es tan complicada, ¿no? Los ejercicios quizás un poquito más complicaditos, pero la teoría acá es fácil de entender. Solo hay que estar un poquito concentrado nomás, ¿no? Buenos días, Vanessa. Buenos días, señorita Mary. Buenos días, Alicia. Alicia está preguntando, la C, profe, de las rayas, ¿a qué se refiere? No entiendo esa pregunta, la C de las rayas.
Ustedes me dirán para continuar. A ver, acá hay una pregunta de Alicia. Vamos a ver, vamos a ver. Dice la que está en las rayas, la que está entre AB y BC. AB y BC. ¿En qué pregunta? ¿En qué triángulo, Alice? ¿En qué triángulo? Hay tres triángulos que estamos hablando. Ah, ya, quiere que repita. A ver, el triángulo escaleno tiene sus tres lados diferentes. Entonces, cuando ponemos una raya al lado AB y al lado BC le ponemos dos rayas, obviamente son diferentes. Y si le pongo al lado AC tres rayas, quiere decir que es diferente a los otros dos. Entonces, un triángulo será escaleno cuando sus tres lados son de diferente medida, diferente valor. Por eso acá señala AB igual, pero con la raya vertical significa diferente. BC con la raya vertical significa diferente. Entonces, la lectura sería, el lado AB es diferente al lado BC y es diferente al lado CA. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos entonces ahora la clasificación por sus ángulos. La clasificación que hemos tenido anteriormente es por atendiendo sus lados, ¿no? Bien. Entonces acá tenemos el triángulo rectángulo, ¿no? Ya, la palabra rectángulo viene de recto, y un ángulo recto es de 90 grados, ¿no? Entonces, un triángulo será rectángulo cuando uno de sus ángulos tiene 90 grados. En este caso, en este triángulo ABC, en el triángulo ABC, el ángulo A o el ángulo que está en el vértice A, con este rectangulito simboliza 90 grados o recto, ángulo recto. Acá lo estamos señalando con la lectura, con el escritor, ¿no? Este símbolo de acá significa ángulo, ángulo A. ¿Igual a cuánto? A 90 grados. Es un ángulo recto. ¿Ya? No hay necesidad de poner la medida porque el símbolo, el rectangulito significa ángulo recto. ¿Ya? Entonces, un triángulo será rectángulo cuando lógicamente tiene un ángulo que es recto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Estamos atendiendo ahora entonces. Vamos a acomodar entonces ahora. Profe, buenos días. Buenas. Dime. Presente, profe. Me entro. Allá. Ah. Si alguien no ha sido emitido, aunque ya hemos emitido todos. A ver. Profe, espera un poco para los que entran, que se copien. Ya. No se preocupe. Perdón, eso es propiedad. Bien, continuamos entonces. Estamos ahora en los triángulos. La clasificación, el primero A fue rectángulo, ahora tenemos un triángulo acutángulo. Acu viene de ángulo, de agudo, perdón. Un triángulo será acutángulo, ¿no? Si sus tres lados son iguales, ¿no? Si sus ángulos interiores son agudos, estoy leyendo mal. Repito,
Un triángulo será acutángulo cuando sus tres lados son iguales, ¿no? Sus tres ángulos son iguales, ¿no? Sus ángulos interiores son agudos, perdón, estoy leyendo mal, ya la visión me está fallando. O sea, agudo significa que es menor de 90 grados, ¿ya? Entonces en la figura tenemos el triángulo ABC, ¿no? Y la condición para que sea un triángulo acutángulo es que alfa, beta y teta, que son los ángulos interiores, sean menores que 90 grados, menores que 90 grados, ¿ya? O sea, estos tres ángulos deben ser menores que 90 grados, son ángulos agudos. A eso se le llama ángulo, triángulo acutángulo, ¿ya? Repito, sus ángulos interiores son agudos. Pasamos al siguiente, C, obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso. ¿Y qué es un ángulo obtuso? Mayor que 90 grados. Acá estoy haciendo el ejemplo, ¿no? Miren, el triángulo ABC, ¿no? El triángulo ABC, ¿no? En el vértice C tiene un ángulo teta que es mayor que 90 grados. Puede ser 100, 110, 115, 91. Entonces, cuando un triángulo tiene un ángulo mayor que 90, se dice que es un triángulo obtusángulo. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, copien hasta ahí las dos figuritas socotrocos. ¿Ya? Y vamos a pasar, lógicamente, a los ejercicios, ¿no? Tienen que copiar el triángulo acutángulo y obtusángulo, ¿ya? No se olviden que es fundamental lo que les digo. Cuando ustedes copian, no solamente es copiar para revisarlo posteriormente, sino que en ese momento que copien, están grabando en su mente el concepto, ¿no? Hacer los ejercicios, voy a hacer un repaso rápido para los que recién se han incorporado, los alumnitos que recién se han incorporado, para que tengan una idea general y podamos aplicar, obviamente, estos conceptos a los ejercicios resueltos. Profe, Dime. ¿hay un triángulo que tiene 180 grados o no hay? Solo tienen 60 y 90 grados. No, es que hay un ángulo de 180, pero el triángulo no es. Ángulo de 180 sí hay, eso hemos visto en la clase anterior, ¿no? Un ángulo es la abertura que hay entre dos segmentos, ¿no? Pero un triángulo de 180 no hay, pues, porque es imposible. Pero un ángulo de 180 grados sí hay. La clase anterior vimos el ángulo plano llano, que son dos rectas que se Ya, oponen, profe. eso es 180. Bien, vamos a repasar rápidamente los conceptos. A ver, definición de triángulo. Dice que es la figura formada por la intersección de tres segmentos, ¿no? Entonces acá tenemos un triángulo ya, miren. Lados A, B, BC y CA, ¿no? Tres vértice A, vértice B y vértice C. Tiene también tres ángulos interiores, alfa, beta y teta. Está definido acá, ¿no? Los elementos de todo triángulo son tres vértices, ABC, tres lados, AB, BC y CA, y tres ángulos que son alfa, beta y teta.
Una propiedad fundamental de todo triángulo, esto es importantísimo que se lo graben, la suma de los ángulos de todo triángulo es 180. Este es un teorema, ¿no? La suma de los tres ángulos interiores es 180 grados, ¿no? Ahí está. Muy bien. 180 grados de todo el triángulo, profe. La suma de los tres ángulos interiores. Tiene 180. Claro, alfa más beta más gamma más teta es 180. En cualquier Ok. triángulo, repito. La suma de los tres ángulos siempre será 180. Ya es un teorema, es una propiedad general. Bien, luego vimos la clasificación. La clasificación que se hace de los triángulos está en función a dos conceptos: atendiendo a sus lados, al número de lados o la relación de sus lados, y atendiéndolo a sus ángulos. Atendiendo a sus lados, tenemos el triángulo equilátero. Equilátero. Tiene sus tres lados iguales. A, B, B, C y CA son iguales. Los tres lados son iguales. Y eso también se puede identificar señalando cada lado con sus dos barritas, ¿no? Y los ángulos interiores son también iguales. Cada uno vale 60. ¿Ya? Eso es un triángulo equilátero. Después tenemos el triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales nada más. En este caso, AB y BC son iguales. El otro no, AC es diferente. Pero no tengo una cosa importante acá. A los lados iguales AB y BC, se le opone ángulos iguales. Eso siempre pasa, ¿ya? Es una propiedad que vamos a ver más adelante, pero en un triángulo isósceles, a lados iguales, se le opone ángulos iguales, siempre, ¿ya? Muy bien. El triángulo escaleno. Ya, el triángulo escaleno tiene sus tres lados diferentes. Es el opuesto al triángulo equilátero. Y eso se grafica, ¿ves? AB, BC y CA son diferentes. Y eso se grafica con las rayitas que son diferentes. Una raya, dos rayas y tres rayas. Repito acá. AB diferente. Las dos rayas significa igual, pero si le pones una raya inclinada, significa diferente. AB diferente a BC y BC diferente a CA. Todos son diferentes. Muy bien. Ahora, clasificación atendiendo al valor de sus ángulos. Si un triángulo tiene un ángulo recto como este de acá, entonces significa que un ángulo si tiene un ángulo recto, significa que el triángulo se llama rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto de 90 grados. ¿Ya? ABC es un triángulo rectángulo. Esta cosita acá significa ángulo. Este símbolo significa ángulo A igual 90 grados, un ángulo recto. Y el triángulo se llama rectángulo. Triángulo rectángulo. ¿Ya? Muy bien. Continuamos con el repaso. B, acutángulo. Acu viene de agudo, o sea, sus ángulos interiores son agudos. O sea, un triángulo será acutángulo cuando sus ángulos interiores sean agudos. ¿Y qué significa eso? Significa que son menores que 90 grados. ¿Ya? En este caso, el ángulo alfa, que lo quiero señalar con el puntero, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta, que son ángulos interiores del triángulo, son menores que 90 grados. ¿Ven? Y si son menores de 90 grados, son agudos. Entonces, ese es un triángulo acutángulo. Después tenemos el triángulo obtusángulo. Dice que el triángulo obtusángulo es aquel que tiene sus tres lados, tiene un ángulo obtuso, ¿ya? ¿Y qué cosa es un ángulo obtuso? Un ángulo que es mayor que 90 grados. En la figura, en el triángulo ABC, el vértice C tiene un ángulo θ
teta que es mayor que 90 grados. Puede ser 105, puede ser 100, puede ser 95, 120, 150. ¿No? Entonces, ese es un triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo mayor que 90 grados. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. A ver un ratito para que puedan copiar a los que han, ¿ya? Y voy preparándonos para hacer los ejercicios, ¿ya? Y si alguno tiene alguna consulta, aprovechar también para absorber esas consultas. Ya, copiando Socotroquito, ¿ya? Sí, dime. Presente. Ah, ¿Tengan la lista? sí, ahí está apareciendo la lista. Ya, gracias. Bien, vamos a... Bien, si tienen alguna duda respecto a los conceptos para pasar ya a la solución de los ejercicios. No, muy chico, no pueden. Bien. Bien, vamos a comenzar el desarrollo de los ejercicios que están en la misma práctica, pero que yo lo he copiado en un PPT para ampliar el espacio donde tengamos que hacer la solución. ¿Ya? Ya. A ver, el primer ejercicio, ¿no? Dice, en esta figura obviamente hallar el valor de X, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, hallar X, dice, ¿no? Hallar X. Planteamos la solución, entonces. No es igual a 180, ¿no? Por propiedad, la suma de los ángulos internos de todo triángulo, ¿cuánto es? ¿Quién me puede resolver? Estoy sumando el ángulo interior 2X más el ángulo interior 3X, ¿no? Y más el ángulo X, que es el tercer ángulo interior. Eso por la propiedad que ya sabemos. ¿Quién me puede contestar eso? Es 180. Sale 20. Es 180 grados. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esta cosita de acá. Borramos nuestro... No. Ya, a ver. Ya, ahí está. Entonces, repito, 2X, este ángulo de acá, 2X, más 3X y más 4X. Acá hay un error. Vamos a borrar.
Porque había estado copiando el... Ya. Muy bien, ahora sí, 4x será 180. Ya, así se plantea el ejercicio. Bien, desarrollando eso sería 2x más Profe, no 3x. se ve su cara nada más de usted. ¿No se ve la figura? A ver un ratito. Profesor, si puedo ver la figura yo. Ah, ese es tu computadora entonces, ¿ah? ¿Se puede ver, profe? ¿Pero están viendo todos o...? Yo No. sí. Normal. Ya, muy bien, sigamos Sí, profe, entonces. normal. Siga, siga nomás. Entonces, 2x más 3x Sí, profe. y más 4x será Todo conforme. 9x igual a 180. Despejando la variable x, ojo, el 9 que lo está multiplicando pasa al otro lado a dividir, quedará 180 entre 9 igual 180 sobre 9 es igual a 20. Muy bien, un punto para las personas que han contestado bien. No les había dicho nada en ese momento porque no sabía la respuesta. Profesor, la 2 sale 30. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente rápidamente. Luego le doy tiempo para que copien los dos ejercicios. Ya, es como una repetición porque es similar. Cambia solamente los datos, ¿no? Igual, hallar X en la figura. Hay un triángulo donde los ángulos interiores son 3x medios, 3x medios, más 5x medios entre 2 y más 60. Todo esto será igual, por la propiedad que hemos visto, igual a 180. ¿De acuerdo? Bien, sumamos primero sumamos las variables, ¿ya? Miren, vamos a sumar acá 3x medios más 5x medios. ¿Alguien me podría decir cuánto será eso? Vamos a sumar estos dos que tienen 8 medios, profesor. 3x medios más 5x medios. Esto es suma de quebrados homogéneos. Ya, les recuerdo ahora, justo el profesor de matemáticas les hizo recordar eso el día lunes, el día miércoles pasado. Miren, 3x más 5x será 8x. O sea, para sumar quebrados homogéneos se suman los numeradores y ¿cómo se llama? Y se pone el denominador común. O sea, 3x más 5x será 8x. Voy a borrar. Gracias. Ya, a ver, un segundito, voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar. Profe, No que venía a verlo a mí. A mi bebé, pues me ¿volviste a recibirte? Vamos a borrar. ¿Qué tienes? Ya, ahora bien, profe, dime. profe. A ver, dime.
Una consulta, a los que no van a hablar el audio que lo desactiven porque no se escucha bonito lo que Ya. habla usted. A ver, aquellos alumnos que están haciendo mucha bulla, por favor, traten de entender que los demás también desean aprender. ¿Ya? Bien, continuamos entonces acá, a ver. Ya, estamos desactivando el audio porque hace mucha bulla. Yo sugiero que en este tiempo que estamos de un momento difícil, viviendo una pandemia muy dura, entiendan de que ustedes son un grupo privilegiado de personas que están teniendo clases, porque muchísima gente no tiene esta oportunidad. Y si ustedes la desperdician, lógicamente no la están aprovechando. Así que maduren un poco, sean responsables. Estoy seguro que sus padres están haciendo un gran esfuerzo para que ustedes puedan tener clases virtuales y no la van a aprovechar. Bueno, si es tu decisión personal puede ser entendible, pero lamentablemente esa decisión involucra a que otros no lo puedan hacer, entonces eso ya no es un derecho que ustedes tienen, ¿no? Por esa razón, invoco el respeto para que puedan todos concentrarse en la clase y hacer el desarrollo de la misma, ¿ya? Bien, continuamos porque esto nos saca de la concentración. La matemática pues requiere de mucha concentración. Y si no la tenemos, simplemente no entendemos, ¿ya? Muy bien, 3x medios más 5x medios, repito, se suman. 3x más 8x, perdón, 3x más 5x será 8x. Entre el denominador común, que es 2, más 60, pero esto ya lo voy a llevar hacia el otro lado, entonces voy a poner igual a 180 menos 60. Ojo que este 60 ya se fue al otro lado, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dividiendo 8 entre 2 es 4, quedaría acá 4x igual 180 menos 60 es 120. Y finalmente, este 4 va a dividir. Acá pongo 3 puntitos. X quedará igual a 120 entre 4 será 30. Y esa será la respuesta. Ahora sí pueden copiar, jóvenes, con tranquilidad, sin excitarse, por favor. Profe, Dime, a ver. no se ve lo último que... Súbalo, profe. Lo último que... Ya, lo voy a subir. Claro. La pizarra. ¿Alguna consulta ahora? Es que no puedo entrar. No se ve todavía, profe. Sube un Ya, poco ahorita lo más. voy a poner. Ok. Sale. Para subir, ¿y cómo es esto? Para subir esto, para que vean de abajo. ¿Para qué esto no es parte de subir un poco? En la pizarra. Necesito esto poquito para que suba. Profe, no se ve el resultado, profe. No se lo escucha. Compañero, ¿escuchan? Más o menos, no entiendo. Profe, sácale esa mancha negra. El profesor está silenciado. ¿De cuál baño? ¿Qué creo, profe?
Profe, sigue vivo. Chicos, por el procedimiento creo que ya saben, está más que claro ahí lo que sigue, ¿no? Claro. ¿Ya lo resolviste? La 3 también. Ahí ya. Profesor, esa cosa es fácil. Claro, pe. Tres, X, 5. Hoy ¿qué fue con el profe? No aparece ya. Ahí estoy, ¿cómo que no? Ahí estoy. Están copiando. Sí, sigan copiando. A la hora que termine me avisen para continuar con el ejercicio 3. Y los Ya demás está, ejercicios. profe, ya el 3 pasa ya. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Sí, se copia, pero los resultados tienen que copiarse todo, de todas maneras. Ya les he dicho que el proceso de desarrollo es lo más importante porque te permite el desarrollo justamente mental que las matemáticas quiere impregnar en sus mentes, ¿no? La razonabilidad. O sea, la matemática es razonabilidad, razonamiento. Tiene que razonar. Un desarrollo matemático en el cerebro hace que tú, ante cualquier decisión, razones, evalúes, veas los puntos de vista y ya tomes una decisión, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Luego? Alicia me está diciendo que sale 10 la tercera, otros me dicen que sale 70. Bueno, habría que ver la solución para poder, ¿cómo se llama? Confirmar pues uno de los resultados, ¿no? Espero que uno de los resultados sea. Bien, vamos a pasar al ejercicio número 3 entonces. Ya, vamos a borrar la pizarrita. Ya copiaron. Bien, en el ejercicio 3, al igual que los anteriores, dice, en el triángulo mostrado, el triángulo mostrado, es importante leer, el triángulo mostrado es isósceles. Ahí tienen que recordar el concepto de lo que es un triángulo isósceles. Pero como estamos comenzando, ¿no? Ustedes se dan cuenta ahí que hay un dato que dice que AB es igual a BC, ¿sí o no? ¿Cierto? O sea que dos lados son iguales. O sea, el lado AB y el lado BC son iguales, me lo dice el ejercicio. Y lo ratifico con las dos rayitas, que en geometría significa que son iguales. Además, deben recordar la propiedad del triángulo isósceles, que a un lado igual se le pone los ángulos iguales, ¿no? Si al lado AB se le pone X, al lado BC, que es igual al primero, también se le pone X, ¿no? Y el tercer lado vale 40. La pregunta es ¿cuánto vale X? Entonces planteamos la solución, ¿no? Solución.
Ya, la propiedad de siempre, en todo triángulo, en cualquier triángulo, la suma de los ángulos interiores me da 180. Entonces, el ángulo A vale X. Más el ángulo B vale 40. Y más el ángulo C que vale también X. Todo eso será igual por propiedad 180 grados. ¿No? Sencillo. Bien, sumando X más X será 2X. Más 40 igual a 180. Bien, despejando la variable X, este 40 va al otro lado a restar, quedaría 2X igual a 180 menos 40, que ha ido a restar al otro lado, no se olviden eso. Finalmente queda 2X igual a 140, porque 180 menos 40 es 140. Finalmente, despejando la variable X será igual a 140 entre 2, que fue a dividir. 140 entre 2 es 70 grados. Esa es la respuesta. Entonces, ¿ya? 70, profe. Así es, 70. Ahí está el desarrollo paso a paso. ¿Ah? Ni que para conjuntar, paso a paso. Cópienlo para que lo puedan tener en su cuaderno. Muy bien, muy bien, muy bien Eric, muy bien Danger, muy bien Smith, ya, D'Angelo, Eric, David. Está bien, un punto para cada uno de estos muchachos que están contestando bien, pero lo importante es que ahorita todos tenemos que aprender. Y lo importante de Alicia, que también lo ha intentado hacer, seguramente en alguna operación se equivocó, pero es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? No hay problema. Ya, profe, siga nomás. Ya, copien hasta ahí para hacer el ejercicio 4. Tenemos muchos ejercicios por hacer. Claro. Claro, está muy bien. ¿Ah? Para Lizzy por intentar, obviamente, porque lo ha hecho, ¿no? Seguramente en matemáticas suele ocurrir que uno se equivoque un pasito y ya sale todo el resultado diferente, pero conceptualmente es lo que se valora, ¿no? El concepto, ¿no? O sea, cómo planteas el problema, ¿no? Y en todos los problemas acá vamos a trabajar con el teorema de la suma de los ángulos interiores. Es 180, ¿no? ¿Ya? Profe, Dime. 2x sale de los x de acá de arriba, ¿no? Sí, estoy sumando, pues, x más x, son 2x. Ya, profe. ¿Ya? Por eso hay que estar atento al desarrollo, porque ahí estoy operando, pero estoy explicando paso por paso, ¿no? Repito, x más 40 y más x, nuevamente, da 180, porque esa es la propiedad del triángulo, de cualquier triángulo. Sumo x más x, que me da 2x, más 40, igual 180. Ese 40 va a restar al otro lado, y me queda 2x, que lo copio igual, ¿no? 2x igual a 140, ¿no? Y Sí, cosa, ponen su micrófono, pues no lo x igual a 140 sobre 2. Traten de su micrófono usarlo mejor, porque si no vamos a silenciarlos. El que va a hablar que active su micrófono, el que no va a hablar que lo Claro. desactive. Porque...
Así es. Muy bien, muy buena sugerencia. Para que no haya interrupción en la red. Bueno, me hace el señalamiento la señorita Mérida y que Vanessa fue la primera en dar la respuesta. Muy bien, un puntito más para ella. Bien, vamos a continuar entonces. Por favor, paguen sus audios solamente en el caso que van a intervenir, aprendan sus audios. No se olviden que la idea es no perturbar a los demás y tener silencio para poder, o hacer silencio para poder escuchar todo, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces ya, creo que ya puedo borrar, ¿no? Para pasar al siguiente ejercicio. Pásala, Pato. Sí. Profe, una pregunta. ¿El PDF va a mandar por WhatsApp? Sí, todo lo voy a mandar. Ya estamos mejorando también. Vamos a pasar al ejercicio número 4 ahora. Vamos a borrar la figurita. Ya, miren, este ejercicio es parecido y a la vez diferente al ejercicio anterior. Para resolver este ejercicio, requerimos del concepto anterior. O sea que el problema 3 nos sirve para este ejercicio. Dice, hallar el valor de X, ¿no? ¿No? Si AB es igual a BC, ojo, el segmento AB, ¿no? Mire, el lado AB, para ser más preciso, el lado AB, ¿no? Es igual al lado BC, o sea, es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Porque tiene dos lados iguales, ¿cierto? AB igual a BC. Hay una propiedad en este triángulo que señala que a lados iguales se le opone ángulos iguales. A lados iguales se le opone ángulos iguales. Quiere decir que si a este lado BC se le opone este ángulo de 30, al otro lado que es igual, también se le opondrá el mismo ángulo. Ahí está. Ya, acá miren, repito, a este lado BC se le opone 30. Entonces, al otro lado, que también es igual, se le dio a poner 30. ¿Y por qué es eso? Porque es un triángulo isósceles. En un triángulo isósceles se cumple a lados iguales, se le pone ángulos iguales, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos definido eso, ya el resto es muy sencillo porque ya es un problema parecido al ejercicio anterior. Simplemente hay que decir 30. Más 2x más 30 será igual a 180, aplicando siempre la propiedad del triángulo, de todo triángulo. Bien, sumamos las cantidades, 30 más 30, eso lo sumamos en el primer miembro, será 60. 60 más 2x igual a 180. Despejando la variable x, 60 va al otro lado a restar. Entonces me queda en el primer miembro solamente 2x igual a 180 menos 60 que fue a restar, ¿no? Finalmente 2x
quedará igual a 120. Y despejando la variable x será igual a 120 entre 2 que viene a dividir. No te olvides que 2 multiplica en el primer miembro, ahora va a dividir. 120 sobre 2 será 60 grados. Esa es la respuesta. Respuesta, la letra D. ¿Eh? Muy bien. Muy bien, Axel Flores. Accesito. Vanessa también lo sacó. Eric también. Un punto para estos muchachos. Danger. Adolfo. JC Cóndor. Más conocido como el Cóndor Pasa. Smith. Ahora todos han copiado, pero no se moja también. Bien. Bien. No se mosqueen mucho. Ya. Ah. Muy bien, Alici. Ya te salió ahora. Claro, tiene que ser así. Hay que vencer al COVID. No se olvide que cuando se copia hay que hacerlo en orden para que cuando lo vuelvas a leer te den ganas. Hay veces cometemos el error de copiar apurado como si nada y después cuando lo quieres leer no lo entiendes, entonces ya eso te perjudica porque uno va acumulando esos conceptos y cuando va a resolver los ejercicios vuelve a repasar la teoría, vuelve a resolver un problema, entonces siempre sirve, en las copias sirven. Cuando haga las tareas, si hay un problema parecido, porque así se trabaja, ¿no? O sea, en las tareas hay un problema parecido. Si tú no lo sabes hacer, ¿qué haces? Vas a tus copias de la clase y ahí ves el problema parecido y lo haces igualito. ¿No? Esa es la función. Bien, vamos a pasar al ejercicio 4, ya la gente está mosca. Ya está. Bien, vamos a pasar al ejercicio número 5. Bien, en este ejercicio ya estamos ya en la parte donde los triángulos estaban definidos en función a sus ángulos interiores. Dice, esta figurita que está acá, jóvenes, esta figurita de acá es el símbolo de triángulo rectángulo. Entonces lo que ustedes van a leer es esto, ¿no? En el triángulo rectángulo, esa es la lectura que se hace en geometría, ¿ya? En el triángulo rectángulo mostrado, hallar X, ¿no? Bien, este es un triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos es 90 grados, el que estoy señalando. No es necesario poner 90 ahí. Este cuadrilátero pequeñito simboliza que es 90 grados. Por lo tanto, aplicamos la siguiente definición. Solución. La propiedad de siempre. Comienzo con este ángulo de 90 grados. 90
más el otro ángulo que es X y más el otro ángulo que es 5X será igual a 100. Sale 15, profesor. 15. Muy bien, vamos a ver si es cierto, 180 grados. Más rápido porque la gente ya se está excitando muy bien. 90 menos 180, ¿no? O sea, acá este 90 va a restar y X pasa a sumar. X más 5X es igual a 6X. Ya, 180 menos 90 será 90. Voy a colocar de frente porque ya la mayoría lo ha entendido. Recordándole siempre que la palabra excitación significa agitación. Lo que pasa es que yo trato de enseñarle geometría y razonamiento verbal. Ya usted ya sabe, ya con mi doble, siempre en todos los cursos. Ya. Repito entonces, el 90 fue a restar hacia el otro lado. 180 menos 90. Sale Ya, 15, 90. profe. Muy bien. Esta X queda acá y el 6 viene a dividir, ¿no? 90 entre 6. ¿No? Todo igual a 90 entre 6 es 15. Y eso está muy bien, porque ya algunos lo han sacado y eso significa que ya lo están entendiendo, ¿ya? Copien hasta ahí, jóvenes, para poder contestar el chat, a ver. Muy bien, llame. Ya, muy bien, todos están ya motivados, me parece muy bien, excelente, ya. Porque uno de los grandes problemas de la matemática es la acumulación de conocimientos. Mira, ahorita tenemos 3 temas, ¿no? Y en la medida que vamos acumulando mayor temas, entonces el caudal aumenta. Tienen que retener más conceptos. Y es más, se aplica lo anterior a lo posterior. Eso es lo complicado, no es la matemática en sí, sino que la gente lo deja de estudiar, entonces ya se le complica porque no se olvida de lo anterior, ¿no? Pero estoy seguro que a nosotros no va a pasar esto porque ya estamos ya moscas, ¿no? Vamos a pasar al ejercicio 6. Ah, eso sí. Ya está. Ya estamos en el ejercicio 6, entonces. Si ustedes se dan cuenta, el ejercicio es similar al anterior. Dice, en el triángulo recto mostrado, hallar el valor de X, ¿no? Es el mismo problema con cambio de cantidades, ¿no? ¿Cierto? Acá tenemos el ángulo recto. El ángulo recto. Y 2 ángulos agudos que son 3x medio y 7x medio. Acá voy a resolverlo de una manera diferente al caso anterior para que ustedes puedan ver las diferentes maneras de resolverlo, ¿ya? Ya, atiendan muchachos todos, porque esto es importante lo que voy a señalar. Ojo, si la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180, y acá ya tengo 90, acá tengo 90, quiere decir que estos dos, ¿cuánto deben sumar? Deben sumar 90 también, ¿sí o no? Repito, si esto vale 90, estos dos, ¿cuánto deben sumar? También deben sumar 90, para que el total sea 180. Entonces, de frente planteo lo siguiente, ¿no? Solución.
3x medios más 7x medios será igual a 90, ¿no? De frente ya. Repito para los que no lo han entendido, la suma de los tres ángulos del triángulo es 180, pero como acá ya hay 90, ya tiene un ángulo de 90, entonces los otros dos también deben ser 90, ¿no? Voy a aprovechar esta, acá tenemos suma de quebrados homogéneos. ¿Qué se hace para sumar quebrados homogéneos? Simplemente se suman los numeradores, ¿no? O sea, en este caso voy a sumar 3x con 7x, ¿no? ¿Cuánto es 3x más 7x? Lo voy a escribir acá. 3x más 7x. Nótese que estoy aplicando el criterio de quebrados homogéneos, ¿ah? Entre 2, que es el denominador común. Esa es la forma como se desarrolla la suma de quebrados homogéneos. 3x más 7x será igual a 10x. Sobre 2. No se olviden que el 2 queda abajo. Entre igual a 90, ¿no? Acá, mitad de 10, 5. Mitad de 2, 1. Me queda 5x igual 90. Por lo tanto, despejando x será igual a 90 entre 5. ¿Cuánto es 90 entre 5? 18. ¿Ya? 18 grados. ¿Ah? Por si acaso acá, por aquí voy a ver. Si alguien se olvidó, porque no tiene por qué saber todo, hace esto, ¿no? Ojo. 90 entre 18. A ver. A 5. 5 por 8, 40. Llevo 4. 5 por 1, 5, 4, 9. 0, 0. Esto es como un recordare, ¿no? Para que recuerde la división si es que alguien no se olvidó. ¿Ya? Esa es la respuesta. Copien hasta ahí, muchachos. Mayre, bien puntual. Qué bien, Mayre. Me gusta por tu puntualidad. La respuesta es la letra A. No se olviden, ¿eh? La letra A. Ya, copien hasta ahí con tranquilidad. Si alguno no ha entendido esta parte, ¿por qué estoy sumando o igualando a 90? Vuelvo a repetir. La suma de los tres ángulos de ese triángulo debe ser 180, pero como ya tienes uno que es 90, ¿no? Entonces los otros dos deben ser 90, pues también. Para no hacer... Profe, Dime. este negrito de acá vale 90, ¿no? Exacto, es el ángulo recto. Entonces, este 2 de acá de abajo también vale 90. La suma de los dos vale 90. Debe valer 90. Por si acaso, esta cosita significa que esto... Ese ángulo vale 90 grados, ¿ya? Ya no se pone 90, se pone el símbolo de un rectangulito. Eso en geometría significa que tiene
un valor de 90 grados. ¿Ya? Aquí aproveché para aplicar la suma de quebrados homogéneos que lo había repasado el día miércoles pasado. No se olviden que las matemáticas están amarradas entre sí, se usa de acá para allá. Se usa el álgebra y en el álgebra la geometría así va. Entonces hay que juntar todo. ¿Cuánto tiempo se chat? Ya la puse, creo que lo puedo. Bien. Bueno, la mayoría ha marcado 18. Están fogosillos, está bien, ¿eh? Las 7 ya no, profe. Sí, vamos a pasar luego a las 7. Bien, estamos en el ejercicio 7 ahora. Bien, dice en el enunciado, en el triángulo obtusángulo mostrado. Deben recordar en este momento lo que significa un triángulo obtusángulo, ¿se acuerdan? Ya, yo le voy a recordar, a ver. El triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene sus tres lados, no, que tiene un ángulo obtuso. ¿Y qué es un ángulo obtuso? Este símbolo es de ángulo, ángulo obtuso. Cuando es mayor que 90, cuando es mayor que 90 grados. Repito, no confundan ángulo con triángulo, ¿eh? Un ángulo es obtuso cuando es mayor que 90 grados, ¿ya? Entonces, el Es triángulo... mayor que 180 grados. No, repito, un ángulo es obtuso cuando es mayor que 90 grados. Y entonces, un triángulo será obtusángulo cuando uno de sus ángulos sea mayor que 90. En este caso, Sí. en este triángulo, uno vale X, el otro vale 2X y el otro vale 6X. Pregunta, ¿cuál es el mayor ángulo? 6X, obviamente. Ya, para que este triángulo sea obtusángulo, 6X debe ser mayor que 90. Eso lo vamos a demostrar a la hora de resolver. Profesor. Bien, La entonces, 20. planteamos la solución entonces, a ver acá. X, que es el ángulo de arriba, más 2X más 6X debe ser igual a 180. ¿No? Muy bien. Ese es el planteamiento. Ya saben por qué hacemos eso, porque en todo triángulo rectángulo, perdón, en todo triángulo la suma de sus ángulos debe ser 180. Sumamos estas variables. X más 2X y más 6X será 9X. Igual a 180. ¿No? Ya está. Este Sale 9, 20. este 9, perdón, Sale este 9 120. va a dividir 180 entre 9, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? 180 entre 9 es 20 grados. Si tuviera que marcar algo, ¿marcarían 20? ¿Cuál es la pregunta? A ver. La pregunta acá no es cuánto es el valor de X, ¿sí o no? Sería 6X por 20 igual Exacto. a 120. Hallar el ángulo obtuso. ¿Quién debe ser el ángulo obtuso? 6X, pues sí o no. Voy a volver a repetir todo, porque ya hay un concepto adicional que se ha introducido acá. En el triángulo obtusángulo mostrado, hallar el ángulo obtuso. ¿Qué es el ángulo obtuso? El ángulo que es mayor que 90. ¿Quién puede ser?
6x. Por lo tanto, el ángulo obtuso será igual a 6x. ¿Pero cuánto vale x? X vale 20. ¿Cuánto es 6 por 20? 120. 120. Por lo tanto, la respuesta es 120. La letra D. La letra D. No es 20 la letra A. Así vienen, jóvenes, los ejercicios en los exámenes de admisión. Te hacen un planteamiento de un problema, sacas el valor de X, pero no te piden eso, te piden otra condición, que en este caso es el ángulo obtuso, ¿no? Y como ustedes se dan cuenta, 120 es un ángulo mayor que 90, por lo tanto es un ángulo obtuso también. ¿Y qué pasaría si te preguntaran cuánto vale, por ejemplo, el ángulo, vamos a llamar a este B? Yo lo voy a llamar vértice B, a esto lo llamo vértice A, y te piden, ¿cuánto va el ángulo B? A ver, este es un agregado, como tenemos un poquito de tiempo, voy a aprovechar. Sería 40. Falta Claro. bastante todavía, profe. El ángulo B, La hora. ¿cuánto sería? 2x. 180. 40, profe. 80. 2 por 20. Igual a 40. Claro, 2 por 20. 2 por 20. Vamos a acomodar porque siempre esto se va. Dos por 20 igual a 40. ¿Cierto? Entonces, miren, vamos al triángulo ahora. Este ángulo vale 120, ¿cierto? Esto vale 40. Y esto vale Vale 20. 20. Sumándolo todo sale 180. Claro, sumando todo debe ser 180. A ver, 120 más 40, 160. Y más 20, 180. ¿No? Cumple la condición de todo triángulo que la suma de los ángulos internos debe ser 180. Copien hasta ahí, socotropos. Ya está, profesor. Ya está, ya, profe. Acabé. Profe. La que sigue. Copien hasta ahí. Ya, prueba rápida. Allá están motivados, me parece muy bien, jóvenes. Eso me gusta, que significa que ya estamos avanzando poco a poco. Pero siempre hay algunos que todavía están copiando, así que hay que dar un minutito que sea para que puedan avanzar. Sí, vamos a hacer un ejercicio más todavía. 2 más, profe, porque Siga, falta la hora todavía. Ya, muy bien, me parece correcto. Me da gusto que estén empeñosos, eso es bueno. Ya hemos generado la captación de la atención de ustedes y eso es bueno porque eso promete para más adelante. Poco a poco se avanza. Sí.
Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio entonces. La siguiente, profe. Ya está. Vamos a borrar entonces la... Muy bien. Esto quiero que lo hagan ustedes un ratito, porque pienso que ya lo pueden hacer. De todas maneras, al final lo voy a hacer porque para comprobar el resultado. ¿Ya? Dado el triángulo obtusángulo, hallar el ángulo menor. Traten de resolver un ratito y después yo lo resuelvo para comprobar si lo que han hecho es correcto. Ahí quiero ver lo buenos. Le voy dando las pautas, ¿no? Dado el triángulo obtusángulo, hallar el ángulo menor. Bueno, es fácil saber quién es el ángulo menor porque ahí lo están indicando, ¿no? Es el 3. ¿Quién es el ángulo menor? El 3. El 2. Claro. Acá hay un truquito, ¿no? Porque una cosa es la figura que te dan. Porque en la figura, de acuerdo a la figura, el ángulo menor sería 3x, ¿sí o no? Porque está el más, ¿no? Pero en geometría no nos basamos en la figura, sino al dato. Y acá hay 3x, pero acá hay 2x. Entonces 2x obviamente es menor que 3x, ¿no? Entonces el ángulo menor realmente es 2x, ¿no? A pesar de que en la figura no establezca así geométricamente, ¿no? O sea, nos regimos por el concepto algebraico, ¿no? El ángulo menor es simplemente 2, este es el ángulo menor. Y no se guíen por la figurita que 3x es más chiquito, ¿no? Eso no determina en este caso, ¿no? Muy bien, ¿cuándo lo has sacado? 40. La señorita Mary también está participando. 2x igual 40 dice, o sea, x 20, está bien. Bueno, la mayoría está sacando 40. Ya en su debido momento se le pondrá la nota a todos los alumnos. Ya, bueno, lo que quería explicar para Lizzy, que está haciendo una pregunta, es que nos piden en el problema quién es el ángulo menor. Y yo les estoy diciendo que es 2x, porque 2x es menor que 3x, es menor que 4x. Pero un alumno se fijó en la figura geométrica que está en la pantalla, y según esa figura, el que sería más pequeño sería 3x, pues, ¿no? Pero eso no es lo correcto, ¿no? Hay que fijarnos por los valores, ¿no? 2x es menor que 3x, obviamente, ¿no? Por eso lo que nos están preguntando es 2x. Bien, voy a resolver entonces, ya como ya sabemos, un poco rápido porque lógicamente ya se entiende. Comenzamos 4x más 2x y más 3x, todo eso será igual a 180.
Bien, sumamos las variables. Profe, que apaguen su audio, el que está con ese peluche. Traten de apagar los audios, está con su perrito, creo ahí. 4x más 2x más 3x será 9x. X. Igual a 180. Despejando la variable x, el 9 que lo está multiplicando ya saben que viene a dividir 180 entre 2, ¿no? Entre 9, perdón. Vamos a borrar acá. Eso es simplemente para ver si están atentos. Sale igual a 40. Claro. Ahí te voy a borrar porque está... Ya está. Ya, entonces, 180 sobre 9, que es el número que va a dividir, ¿no? Sí. 180 entre 9 es 20. Nótese que este es el valor de x, pero no te piden 2x, ¿no? Pero no te piden x, sino... Por lo El tanto, menor número sale 40. te piden el menor, que es 2x, ¿no? Obviamente 2 por 20. 2 por 20. Es 20. Será Es igual a 40. Ese es el 4. menor de los ángulos. ¿Y cuánto valdría 3x? ¿Cuánto valdría 3x? 60. 2 por 3, 60. ¿No? 60. ¿No? Entonces ese no es el menor, pues obviamente, ¿no? ¿Y cuánto valdría 4x? 80. 80. ¿No? Ya. Entonces el menor siempre será 2x, ¿no? Y esa sería la solución al ejercicio, ¿no? Y si usted tuviera un examen con marcaje, iría acá y marcaría acá la letra B como la respuesta a este ejercicio. Así se dan los exámenes de admisión a las diferentes universidades del país. ¿Cuál es el error más frecuente que suele pasar con los alumnos de todo tipo, ¿no? Emocionados sacan la respuesta, sacan el valor de X. Dice X 20, marcan el 20. Y eso no te han preguntado, ¿sí o no? De frente marcan 20, claro, lo han resuelto bien todo, pero no se han dado cuenta que la pregunta no era esa. No pedían el valor de X, pedían el ángulo agudo, o el menor ángulo agudo, perdón, ¿no? Y la respuesta es 40. Podrían haberte preguntado también, ¿y cuál es el valor del ángulo obtuso? Así de simple. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien me puede contestar? A ver, les hago una pregunta para terminar, a ver. Mayor. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto es? O sea, podría ser la pregunta así, ¿no? Dado el triángulo obtusángulo, hallar el valor del ángulo obtuso. ¿Cuánto sería la respuesta? 80. 80. Así nomás mira. Y el mayor, bueno, el mayor sería 4x. Bueno, jóvenes, copien la figurita, ¿ya? Los resultados. Vamos a colgar en la tarde los ejercicios que corresponden a la tarea. Voy a tratar de dejar problemas similares, solo va a variar, digamos, en cuanto a los valores, ¿no? Voy a introducir algún ejercicio nuevo, pero 3 ejercicios parecidos y un cuarto ejercicio que de repente introduce un concepto nuevo, pero que también lo van a poder hacer. En todos los casos se va a aplicar el concepto de que la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Ese es lo que se va a aplicar siempre, ¿ya? Entonces, repito, para los que han tenido dificultades en el desarrollo de los ejercicios, miren cuál es el procedimiento. Los problemas que voy a poner para tareas son similares a lo que estamos desarrollando, pero algunos, ya, ¿qué pasa? No, después lo veo, después no lo copia. Y al no tenerlo copiado, no sabe cómo resolver el ejercicio porque ya no se acuerda. Entonces, en ese caso, pide ayuda a un compañero, a uno de tus amigos para que te mande la copia de su cuaderno por
Profe, WhatsApp, lo lees, buscas Profesor, un le problema quería hacer una parecido y pregunta. lo resuelves. Ese es el camino. Buscar los Profesor, problemas le quería resueltos, preguntar el algo. que es parecido, ¿ya? Y así aplican. Dígame la pregunta. Profesor, Profesor, una consulta. En el tema anterior de ángulos, en el problema 3, por ejemplo, ¿De la había tarea? alternativas. Sí, había alternativas. Le quería solamente hacer una pregunta en general como para que todos lo tengan en cuenta. Hay alternativas, ¿no? A simple vista, y ¿cómo le podría decir? Optando las mismas opciones de los anteriores ejercicios del mismo día de la clase, saldría 15. Ya. Pero como hay una flechita, quiere decir que en total los ángulos suman 120. Lo saqué de las dos formas y en la otra forma, aplicando la suma total de los 120, me sale una respuesta de 22,5. Quisiera saber Ya, si voy a es... revisar ese ejercicio que no lo tengo en la mano ahorita y voy a darte la respuesta, ¿ya? Por WhatsApp, para ti, Arlene, Ok, ¿ya? profesor. Sí, ya se lo había preguntado ya, pero no me respondió. Me dijo lo Ya, mismo, pero esa era mi duda. ya, está bien. Lo voy a revisar ahora ya con más profesor, detalle y te hago la respuesta. Sí, dime. Ok, llamando al de la... profesor, una pregunta. A ver, dime. Por el WhatsApp nos va a enviar la tarea, ¿no? Sí, sí, por el WhatsApp. Y también queda colgado Ya. por el Facebook y también queda en el canal de Profe, por YouTube. eso profe, estoy en el grupo del WhatsApp. En el WhatsApp mejor sería. Sí, sí, a todos los pasamos por WhatsApp también. profe, Dime. en el Facebook también le pasan las tareas. Sí, también en algunos casos. Pero la mayoría creo que quiere por el WhatsApp, ¿no? Pero por seguridad, Sí, Profe, porque a veces se pierde el WhatsApp por todos los canales, pues, o sea, el WhatsApp, profesor, por el YouTube, o también, dígame. profesor, me pasa su número. Sí, está en el WhatsApp, pues. O sea, el número está en el horario semanal, ahí aparece mi número. Además, la señorita Mary lo manda por Profe, todos los medios, ya sea Messenger, WhatsApp o Facebook. sí, en Claro, el por todo WhatsApp lado está mandan. mandando el Sí. número. en el grupo de padres también lo mandan. Sí, No, el grupo de padres no, porque ellos no están involucrados en la clase, pero para los alumnos fundamentalmente, pues, ¿no? Salvo que el alumno trabaje con el teléfono de su papá o su mamá. Igual yo, profe, yo estoy con su celular de mi hermana. Ya, pero a ese número que tú has enviado, a ese número se envía, pues, ¿no? Cada alumno envía un número a través del cual nos comunicamos, ¿no? Y como en tu caso, si el celular es de tu hermana o en un momento no lo tienes, puedes subir al canal de YouTube del colegio, ahí también está colgado, al Facebook del colegio, y ahí también está. Claro. ¿Ya? Ya, Entonces, profe, pero en el grupo de alumnos también hay. claro, el grupo de alumnos está unido por el WhatsApp, ¿no? Ya, pero en ese grupo yo no estoy, pues, si pudieran unirme ahí. Profe, Ranger Claro, tiene dos sí, bueno, celulares. hablando de ese tema, hay muchos Profe, yo alumnos que tampoco estoy. se han estado agrupando y yo lo he estado atendiendo uno por uno, pero ahora lo que voy a hacer es agregar cada uno, esta tarde lo voy a hacer, agregar al grupo que le corresponde, ¿ya? Para que tengan mayor comunicación entre ustedes también, ¿ya? Muy bien. Yo también, profe. Sí, sí, a todos lo voy a Profe, agregar. Dime. en el número de mi hermana, agrégale en el grupo de alumnos. Claro. Actualmente, ¿con qué número te estás comunicando? ¿Con ese número? Sí, con este número de Ya, acá. por eso, a ese número lo he asociado tu nombre, pues entonces con ese nombre yo te tengo en contacto, ¿no? Sí, profe. Si hay Facebook, ¿cómo no hay Facebook? Si hay Facebook, ¿ya? Al que ha preguntado. Bien, muchachos, ahí lo dejamos hasta el próximo lunes, ya en la tarde les juego la tarea, ¿ya? Gracias por su atención a todos y me ha gustado que han estado atentos y motivados. Profe. Espero ¿Qué continuar Ya, pasa, así. chao, profe? profe. Ya, Nos ya. vemos. Nos vemos, Profe. jóvenes. Nos vemos. cuídese, Almuercen bien, profe. provecho. Cuídense. Tienen Ya, clase profe. ahora con el profesor Merino, ¿ah? Me había olvidado. Tienen Sí, profesor. clases. Sí, Es decir, ya, que la... muy bien. Ya, profe.